Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de todos nosotros que queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Pero para vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial hay que conocer su voluntad. Antes de sentarse, voltee así a distancia con todos y salúdenles y bendíganles en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, damos gracias a Dios. Tomen su lugar, por favor, y los jovencitos pasen a su salón de clase. Adelante. Buenos días, qué bueno que usted está acá hoy en tiempo de, ahora sí que de votaciones, pues la gente sale a cumplir, aunque pues puede ser o más temprano o más tarde, ¿verdad? También, más temprano o más tarde. Entonces muchos ya lo están haciendo, pero no olvidemos que Dios debe ser nuestra prioridad. Yo no sé a qué grupo le va a usted, pero yo le voy a Cristo. Yo siempre le voy a Cristo y no hay otro más importante que Él. Damos gracias a Dios. Bienvenidos también a esta su casa, aquellas personas que nos acompañan por internet. Damos gracias a Dios también por sus vidas. Todas las familias están conectadas. Dios les siga bendiciendo. ¿Está listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Porque eso es lo único que predicamos acá. El mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y estamos en la serie Impedimentos para seguir a Cristo. Y hoy un impedimento más. Las una y mil cosas. ¿Cuántos impedimentos podemos establecer o establece la gente que no conoce de Cristo o nosotros que ya conocemos de Cristo para seguir avanzando a esa madurez que Dios desea en cada uno de nosotros? Acuérdense, la madurez no le beneficia a Dios, la madurez nos beneficia a nosotros. Nosotros somos los que somos beneficiados y bendecidos por el Padre Celestial. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, 16. Dice la palabra del Señor, por cierto, palabras de Cristo. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Impedimentos, pretextos, impedimentos, una y mil cosas. En todas las áreas de la vida, en todas, qué difícil es pasar de un punto a otro punto. Qué difícil es hacerlo cuando hay apatía, cuando hay desgano, cuando hay desconocimiento también, cuando hay miedo a salir de la comodidad, que muchas veces es incomodidad. Mucha gente también tiene incertidumbre de salir de la incomodidad en la cual está viviendo, pero es que así se han amoldado. Y esto nos lleva al conformismo, que muchas veces es muy difícil salir de ello. Yo le quiero decir y le quiero repetir que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Y quiere que le agregue algo: Dios es espléndido. Él no se queda con nada. Todo lo que hizo es para usted y para mí, nada más. El amor de Dios, fíjese bien, el amor de Dios es objetivo, es medible, es comprobable, hasta si lo podemos decir así, tangible, llamarle así, ¿no? Porque podemos tocar el amor de Dios, mire, poniéndole el brazo a nuestro cónyuge, ahí a un lado, nuestro cónyuge, y es el amor tangible porque es el amor de Dios. Dios no se queda con nada.
Dios desea lo mejor para usted y para mí. Pero, o sin embargo, ¿cuántos pretextos como seres humanos ponemos enfrente de nosotros que nos detenga, aquellos que ya conocemos de Cristo, que nos detenga en ese avanzar a la madurez que Dios espera de nosotros, o que impida que la gente se integren y se entreguen a Cristo en su corazón? Por ahí dicen, es que hablar de política y de religión, hay muchas opiniones. Y yo aclaro, y esa es la respuesta: sí, en política hay muchas opiniones, pero en Dios solamente hay una. Entonces, ¿por qué hay tantas opiniones? Porque ya no es la opinión de Dios, es la opinión del ser humano, con un gnosis, con un pensamiento, con un criterio, que mezclándolo con Dios, haciéndolo a su forma de ver, pues va a haber un montón de caminos, un montón de opiniones. Pero opinión fiel, fidedigna, exacta, verdad absoluta, solamente hay una: la opinión de Dios. El hombre es el que se ha complicado las cosas. Acuérdense, la misma, o Dios mismo en su palabra dice que solamente hay un Dios, un Señor, un bautismo, una sola fe. No hay ambigüedades, no hay confusiones. Quien habla de religión y tiene muchas opiniones, lo único que manifiesta es que no conoce la opinión de Dios, que solo es una. Esa es la realidad. Nada más, así de sencillo, sin complicaciones. Insisto, si alguien dice, es que hablar de religión es interminable, lo dicen porque no conocen la palabra de Dios. Lo dicen porque ellos han imaginado, han creado, han inventado un Dios para ellos. Ese es el conflicto de las personas. Sin embargo, no se quieren acercar a Dios. Dios nos llama y nos cita para presentarnos y exponernos su voluntad claramente. Esto es, le explico de otra forma: usted y yo, en nuestra agenda como creyentes, tenemos una cita con Dios, cuando menos los domingos, ya sea a las 9:50, si es 9:50 de la mañana, que fue el primer servicio, o a las 10:30, 11:30, sí, todavía apenas me estoy acoplando otra vez, ¿no? Entonces, a las 9:50 o a las 10:30 son los dos servicios. Y estuvieron sus hermanos en la mañana, los madrugadores, ¿verdad? Como le dije la semana pasada, pero nosotros ya venimos a desayunar. Esa es la gran ventaja. Pero aquí estamos. Dios nos llama, pues, y nos cita para Él. Mire, usted no tiene una cita conmigo. Usted no tiene una cita con el hermano. Usted y yo tenemos la cita con Dios. Que estamos aquí usted y yo, gloria a Dios, son añadiduras de Él. Pero la cita es con Dios. Nunca, por favor, pierda la perspectiva de que es con nosotros, aunque es añadidura, como le digo. Pero la cita es con Dios. La palabra es de Dios. El consejo es de Dios. Todo es de Dios. Lo que nosotros predicamos es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Pero, insisto, una y mil cosas, una y mil barreras, obstáculos, impedimentos que usted y yo de repente vamos a poner para llegar a la cita con Él. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, cuando menos observamos 3 pretextos que ponen los invitados, que no fueron invitados de un día para otro, fueron avisados con anticipación para que lo agendaran y pudieran estar a tiempo. Y esas personas, como le digo, cuando menos vemos 3 pretextos, 3 excusas, en donde la analogía, precisamente es lo que yo quiero que usted y yo veamos. La analogía es una y otra vez el rechazo a nuestro Padre Celestial, el rechazo a la invitación que Dios mismo nos hace y que nos hizo con bastante anticipación. Agendémoslo cada domingo, ya sea a las 9:30 o a las 9:50 o 11:30, tenemos esa cita con Dios.
y tenemos que estar presentes, pero hemos puesto pretextos. Voy a leer este mismo pasaje bíblico, pero ahora con la culminación en la versión traducción lenguaje actual. Usted me va a preguntar, si no conoce la palabra de Dios, ¿quiere decir que hay varias versiones, varias opiniones de Dios? No, o sea, es un lenguaje del siglo XXI, por llamarle así. Si en la traducción Reina Valera dice vosotros, aquí dice ustedes, pero exactamente el mismo mensaje. Lucas 14:16, Jesús dijo: en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, cuando llegó la fecha, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Ahora, exactamente en esa hora. Otro dice: le ruego que me disculpe. Otro dijo: le ruego que me disculpe, pues yo compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas, a ver si no cascabelean con la regular. Bueno, ya no hay regular. ¿Quién se acuerda de la regular? Quienes ya tenemos más de 35 años nos acordamos. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. Voy a continuar leyendo ahora la culminación de la historia en traducción lenguaje actual. Lucas 14:21. El sirviente regresó y le contó a su amo todos estos argumentos, todos estos pretextos, todas estas excusas. El amo se enojó mucho y le dijo: ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y tráese a cenar a los pobres, a los enfermos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo: señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene, pero ninguno de los que invité y que les mandé por escrito esa invitación y que rechazaron la invitación probará un bocado de mi cena. Consecuencias. No porque Dios no los haya aceptado, sino porque ellos decidieron rechazar la invitación del amo. Acuérdense que es una analogía. Realmente la invitación es de nuestro Dios a caminar en sus caminos, a estar bajo su cobertura, a vivir como hijos de Dios, como creyentes, asegurando nuestro destino aquí, nuestro camino aquí y nuestro destino eterno. La misma palabra de Dios dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios. Vino a su pueblo, que ya estaba invitado, pueblo de Israel, a los que eran de la descendencia directa de Abraham, y no aceptaron la invitación. Es lo que está diciendo realmente. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Pues los que no eran pueblo de Dios, los gentiles, los paganos, los que no tienen descendencia física de sangre de Abraham. Pero ahora que en Cristo Jesús sí la tenemos. Esos gentiles, esos paganos, esos que no tienen herencia directa de la sangre de Abraham, somos nosotros. Siempre y cuando no rechacemos la invitación del Padre Celestial. A veces decimos, iglesia, que Dios es lo más importante para nosotros. ¿Quién es lo más importante para ti? Para ti, Dios. Y luego le agregamos, no es la costumbre de nosotros, pero en muchos lugares, Lord, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es lo más importante para mí. Hermano, necesitamos que venga a ayudarnos el fin de semana. ¿Qué? No tengo tiempo. Es para la obra de Dios, No le estoy invitando para que venga acá a la casa que... No, es para la obra de Dios. No, pues no tengo tiempo. No, que Dios es su primer lugar. Pues es para la obra de Dios. Bueno, hermano,
¿qué tal si el domingo? No, el domingo tengo algo que hacer importante, por eso no voy a poder ir. Pues no, que lo más importante para usted es Dios. Como le digo, como le menciono, así decimos, pero a la hora de obedecer, a la hora de hacer algo que sabemos, porque lo conocemos en la palabra que tenemos que hacer, o se invita a participar en alguna área en la iglesia para Dios, como miembros de la iglesia de Dios, ponemos muchos pretextos. Es que tengo un compromiso, y ese compromiso es irse de compras, a gastarse lo que Dios le ha dado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero hay prioridades. Es que tengo una reunión muy importante, y al rato, ¿verdad? En el cine, no sé, qué tantas, en el restaurante, en el zoológico, aquellos que pueden pasar al otro lado todavía, donde sea. Pero eso es algo lo más importante para ellos. Entonces yo insisto otra vez, espérame. ¿Os acordáis? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Por eso está en la palabra. ¿Para qué? Para que no de repente vivamos engañados, confundidos, y pensemos que somos algo y realmente no lo somos. Para eso es la palabra de Dios. Para eso nuestro Señor Jesucristo vino, y para eso Él mismo estableció su iglesia, para que nos recordemos una y otra vez quiénes debemos ser, cómo debemos ser y cómo debemos conducirnos, y quién es nuestra prioridad, y que objetivamente se vea que esa prioridad es Dios, no solamente que lo digamos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo objetivamente, palpablemente. ¿Quién es su prioridad, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que Dios desea, descubrir, indagar, escudriñar nuestro corazón, para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que gobierna nuestro corazón. Porque Él lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos. Y quizás, como le digo, estamos siendo engañados por nosotros mismos. Tomamos actitudes en donde se muestra realmente, objetivamente, palpablemente, que nuestra prioridad no es Dios, y aún así decimos que le amamos con todo nuestro corazón. En el pasaje bíblico que acabamos de leer, que tiene esos argumentos, compré un terreno, es que compré un terreno y lo tengo que ir a ver. Entonces yo le hubiera contestado así inmediatamente: ¿quién te dio los recursos? ¿Quién te bendijo para comprar el terreno? ¿Que acaso lo primero no es dar gracias a Dios? Y lo mismo para que él compró 5 yuntas de bueyes, ¿sí? ¿Que acaso no es prioridad darle gracias a Dios por lo que te ha bendecido de corazón, con nuestra alma, con nuestro ser, en agradecimiento? Y aquel que dijo: es que me acabo de casar, pues lleva a tu esposa, amigo. También ella es parte de la bendición de Dios, también es parte del plan de Dios. O sea, una vez más decimos y aclaramos, son pretextos, excusas, cosas que pensamos que nadie se va a dar cuenta. Mire, a lo mejor yo no me doy cuenta, a lo mejor el hermano, el Señor no se da cuenta, o su hermano, ¿verdad? Y no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta, que es lo más importante, porque ante Dios estamos en nuestro corazón. ¿Cuántos ya sabemos que Dios nos ve desnudos? En todos los aspectos, principalmente en lo espiritual, en el corazón, en el alma, en lo que somos, en nuestra profundidad de nuestros pensamientos. Compré un terreno, compré una maquinaria, ¿sí? Me acabo de casar, pero en realidad, iglesia, son una y mil excusas que podíamos argumentar y que se transforman o son barreras, impedimentos, pretextos que el mismo ser humano se pone. Y como le digo, tengo que repetir, y Dios lo sabe. Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe qué es lo que nos mueve. Él sabe cuáles son nuestras convicciones.
Pero es necesario que el Señor Jesucristo dé esta palabra públicamente y que hoy estamos repitiendo para que nosotros escudriñemos nuestro corazón. Y no vaya a ser que no degustemos de la cena del Señor. La traducción lenguaje actual dice: dile a tu amo que me disculpe. La Reina Valera dice: comenzaron a excusarse. Pero la misma excusa pues es un pretexto. El pretexto no librará de las consecuencias, como lo leímos en la traducción del lenguaje actual, en la consumación de la historia. Nunca olvidemos, iglesia, nuestras decisiones siempre están dirigidas por aquello que nos gobierna. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y eso es lo que va a gobernar nuestra vida. Eso es lo que nos va a mover a accionar. Y si nos mueve y decimos que nos acciona y nos gobierna Dios en nuestras vidas, pues todo va a ir bien. Pero si lo decimos con nuestra voz, pero con nuestras acciones se denota otra cosa, que todos nos hemos dado cuenta, pero menos el que de repente decide incorrectamente o fuera de la voluntad de Dios, pues no esperemos que gustemos de la cena del Señor. Mire, aunque nos disculpemos, aunque pidamos perdón. Ahora, acuérdese, hoy no estoy hablando del perdón eterno que da Dios. De ese perdón que si pedimos perdón a Dios, que si nos humillamos delante de Dios, Él nos perdona y cambia nuestro destino y evita las consecuencias, porque el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros es anulada, es borrada, no hay señalamientos. Sin embargo, aquí estamos hablando de cómo creyentes estamos pretexto tras pretexto, tras pretexto, tras pretexto, y nos excusamos. Es que no puedo ir, no, es que, hoy amanecí con un dolor de cabeza. Ay, me voy a ir a la congregación. Ay, Señor, no puedo ir. Y después de las 9:50 o 10:30 o 11:30, ya están ahí en el buffet. Y el dolor de cabeza, milagro de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Se fijan, hermanos. No esperemos, como le digo, gustar la cena del Señor, porque es que en realidad el Señor no es nuestra prioridad. Y si el Señor no es nuestra prioridad, estamos en grave riesgo y las consecuencias van a venir. Le voy a explicar cómo las consecuencias vienen. En la escuela, yo le voy a contar el contexto en donde yo la llevo ahorita a distancia, pero al final en la escuela pedimos los trabajos, lo que vamos a revisar, pues con 1 y hasta 2 semanas de anticipación. Y hoy con las redes pues viene cuándo se recibe y a qué hora se recibe. O sea, exactamente. Yo le digo, el plazo vence el miércoles a tal hora a la 1:59. ¿Sí? Y listo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y algunos 1 hora después, 2 horas después, con todo el tiempo del mundo, y ya agendado y ya asignado y todo, y no solo eso, trabajando en equipo. Hace una parte uno, esta parte, y luego hace un archivo y lo envían. Y llegan tarde los archivos, y luego me escriben: profe, una disculpa. Otro dice: profe, perdóneme. Entonces yo les contesto: compañero, está disculpado y está perdonado, pero su trabajo ya no vale el 100%. Así sencillito. Pero sí está disculpado, está perdonado, pero las consecuencias no las podemos evitar. ¿Por qué? Porque ya está el reglamento, ya está todo por escrito y Dios lo va a respetar. Imagínense que yo les enseño a mis alumnos a brincarse las leyes. ¿Cómo les enseño a mis alumnos a brincarse las leyes? Brincándome yo los estatutos y los lineamientos establecidos por uno mismo. ¿Se diga? No lo podemos hacer. Si usted y yo, lo clásico, se nos olvidó pagar una mensualidad de la tarjeta de crédito. La tarjeta. ¿Cuándo se venció? Ayer. Ay, se me olvidó. Y resulta que era de 150 pesos el abono.
450 de gastos de cobranza. Y si usted pide perdón, a ver, Paco, perdón, discúlpeme. Sí, está disculpado. No lo vuelva a hacer, 450 pesos, no hay problema. Esa es la realidad. Paga uno cualquier cosa, el predial, las placas, todo eso. Y si usted va al siguiente día, después de un día que se vencieron, llegue con un corazón así o con una carita de disculpen. No, está disculpado, pásale. Multa por pago fuera de tiempo. Ahí están las consecuencias. Si una persona lastima a otra y llega a fallecer y está en el juicio y pide perdón, pido perdón públicamente a toda la familia, ya no puedo resarcir el daño, no se puede hacer nada, perdónenme, disculpen. Sí, te otorgamos el perdón. ¿Qué es lo que sigue? 35 años de cárcel. Son las consecuencias. No las podemos evitar. Pero precisamente, una y otra vez, Dios nos apercibe. ¿Dónde está tu corazón? Pésalo a la luz de la predicación de la palabra de Dios, del mensaje de hoy, para que no vayas a perder las bendiciones que Dios tengo para ti. Las multas, las sanciones, los cargos adicionales, como mencioné, son una realidad. Y el mismo Señor Jesucristo las confirma. ¿Dónde? Lucas 14:24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena, porque ellos fueron los que rechazaron. No porque Dios los eximió, los hizo a un lado, sino la gente, nosotros somos los que nos hacemos a un lado. Y ya le he puesto el ejemplo, ¿no? Mire, cuando los jovencitos van creciendo y los jovencitos ya tienen 15, 17 años, ya cuando, si los lleva a la escuela y la mamá le da, ven, mijo, para darle su beso. No, ¿qué pasaba? Están bien. Lo mismo con el Señor. El Señor dice, venga, mijo, para bendecirlo, para abrazarlo, para darle un beso. Señor, o sea, así nos hacemos. Vemos en otros la actitud de rebeldía, pero no lo podemos identificar nosotros mismos. Imagínese decir, Señor, discúlpame, es que tenía muchas cosas que hacer, tú lo sabes. Mucha gente que sí hablamos español, pero no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Realmente lo que estamos diciendo es, Señor, es que tengo más cosas más importantes que tú. Eso es realmente lo que estamos haciendo. Señor, tengo cosas más importantes que tú. ¿Y sabe qué? Dios lo comprende, Dios lo entiende, Dios lo sabe, Dios lo conoce. A Dios jamás le podemos engañar, jamás de los jamases. ¿Por qué no fuiste el domingo? Bueno, pues es que hubo elecciones y me tocó estar en el mitote ahí. ¿Cuánto tiempo te tuvieron ahí? Pues desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahí tenemos que estar. Lo bueno es que nos llevaron una tortita. Listo. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Hay personas que, pues, su historial de asistir a la congregación, pues es muy objetivo, ¿no? Y voltea a su alrededor. Yo sé que es difícil aquí identificarlo porque en la mañana estuvo el otro grupo, más temprano. Es identificarlo, pero imagínense que estuviéramos aquí todos, que pues no cumpliríamos los requisitos de las distancias, pero por eso estamos con los dos servicios y siempre se va a quedar haciendo los servicios. Entonces fíjese bien, imagínense, podemos identificar quién no vino ahora. Entonces la próxima semana dicen, no, pues es que estuve en la casilla. ¿A poco? Fíjese, y luego va a decir, ¿a poco? Solamente por dejar de asistir un solo día, ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, eso no es el problema. Lo que pasa es que ya tienes 2 meses que no vienes.
¿Cuánto estamos aquí, hermanos? 11:30, ¿a qué hora nos vamos? Máximo a la 1 hora y media. El domingo. ¿Cuánto te tuvieron en la casilla? 10, 12 horas. De ahí sí llegaste temprano. De ahí sí cumpliste. Porque si era prioridad para ti, lo vas a hacer. Y fíjense, como le digo, no está mal que lo hayan hecho. Lo que estamos buscando, que nos demos cuenta dónde está nuestro corazón, porque allá no fallamos, pero no acá no fallamos una sola vez. O sea, cada quien sabemos. En este año hemos tenido 23 reuniones, sábados presenciales y, bueno, las presenciales fueron un poquito después, pero con presenciales y en internet, 23 reuniones. Y aunque nosotros no pasamos lista, pero pues ahí se da cuenta quién está conectado. Y no vale que se conectó después, porque le está diciendo al Señor que no es importante. 23 veces, 23 likes, 23 comentarios del domingo. Acuérdense que predicamos. Nosotros, en esta pandemia, en este contexto, antes predicábamos ¿cuánto? Unas 4 predicaciones a la semana, ¿verdad? Visita, 4 predicaciones. Hoy predicamos 11 a la semana. Porque sabemos cuál es nuestra conexión. Y la barrera que aparentemente se puso, nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, la derribamos. Y no solamente 4, 11 predicaciones en donde participa el equipo, ¿no? Esa es la realidad. Eso debe de ser. Pero si usted saque la cuenta 5, 7, 12, incluyendo en el horario de la reunión a distancia acá, 5, 7, 12 o la mitad, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está, Señor? Tú eres mi Salvador, te amo con todo mi corazón. Esa es la realidad. Nosotros, como le digo, no llevamos una lista de asistencia, eso es intrascendental. Lo importante es que Dios sabe. Dios lo sabe. Eso es lo importante. Y Dios sabe que sí, Dios conoce cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras convicciones y cuáles no son nuestras convicciones. Y sabe que realmente no hay una congruencia entre lo que decimos y lo que verdaderamente o cómo accionamos. Lo que se puede comprobar objetivamente. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si de repente hiciéramos ese ejercicio? Vamos a ver cuántas veces se conectaron de las 27, ya sea presencial o a distancia. ¿Cómo vamos a salir, hermanos? ¿Cómo vamos a salir? Nosotros de las 27 nos hemos conectado como 100, porque hay más actividad, ¿no? Y no solamente de aquí, de otras congregaciones, con otros hermanos también. Bueno, ¿qué es? Ahora la pregunta aquí, hermanos, es ¿qué es lo que nos sigue deteniendo? ¿Qué barrera está delante de nosotros que nos ha estancado, que nos ha impedido o acercarnos a Dios o caminar en el camino de Dios? Y no busquemos ahora un pretexto de encontrar culpables en terceras personas. No, iglesia. El culpable, yo le voy a decir dónde lo va a encontrar. Hágale el ejercicio. Bueno, si no salimos aprobados en este aspecto que el Señor Jesucristo expuso en este pasaje de Lucas. Mire, el responsable de ser aprobado o no aprobado es aquel que usted entre a su baño y hágale así. Hola. Es el primero que va a aparecer en el espejo de enfrente. Nadie más. Nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos qué hacer o qué no hacer. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a avanzar en que verdaderamente las convicciones que nosotros decimos con nuestra boca sean soportadas con nuestras acciones? Bueno, leamos Mateo 17:14. Mateo 17:14. Dice Mateo 17:14: cuando llegaron al gentío, viene Jesús caminando
los discípulos trataron de hacer algo, no lo pudieron hacer. Viene Jesús y entonces se da esta historia. Cuando llegaron al gentío, o sea, Jesucristo y otros que le ven acompañando, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué pasó? Bueno, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Subraya esa frase, esa palabra. ¿Qué es lo que está aquí señalando al Señor Jesucristo? Incredulidad. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráenmelo acá. E hizo lo que tenía que hacer y lo liberó, lo sanó completamente. Entonces, versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y entonces el Señor Jesucristo le contestó: por vuestra poca fe. Ahora, no hay poca o mucha fe, o hay fe o no hay fe. Aquí en el original no dice poca fe, dice porque no tienen fe. La traducción del lenguaje actual es porque no confían en Dios. No hay poca fe o mucha fe, hay pistis o apistis. En el original es por su apistis, porque no tienen fe. Pistis es del griego, fe, del griego pistis, ¿ok? Y apistis es la preposición de negación para fe, sin fe. Pistis, fe. Apistis, sin fe, es la preposición a. ¿Sí? Entonces, en el original dice porque no tienen fe, simple y sencillamente. Porque de cierto que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Aquí estamos haciendo referencia a que para Dios no hay imposibles, ¿sí? Si estamos en Dios. Pero no es literalmente, porque mucha gente la toma literalmente, pues es incorrecto. No es que se va a ver, quita el Cerro Colorado que mañana no esté. Primero que nada se van a enojar los de la compañía de celulares porque tienen un montón de antenas ahí. O sea, no está haciendo literalmente, no está hablando literalmente que vas a quitar un cerro. Eso sí, las montañas espirituales que tenemos adelante es así, con fe. Pero sin fe, ahí van a seguir las montañas espirituales. Eso es a lo que se refiere. Pero algo que deseamos resaltar es el versículo 21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, lo que hizo el Señor Jesucristo, si usted lee anterior, es expulsó un demonio que tenía este jovencito. ¿Quién sabe en qué se habrá metido? Andaría en Bethesda, que es. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El demonio no, la incredulidad, la convicción, ¿sí? O la falta de convicción, perdón. O sea, ese género, la falta de convicción, la barrera que tienes adelante, la falta de fe, la falta de creer en Dios, la falta de obedecer a Dios, no va a salir sino con ayuno y oración. Eso es lo que está diciendo. Porque ustedes no confían en Dios, dice traducción lenguaje actual. ¿Cómo sale esta incredulidad? ¿Cómo sale esta pasividad? ¿Cómo sale este aletargamiento espiritual? ¿Cómo sale esta falta de convicción? Pues con ayuno y oración. Esa es la realidad. Eso es lo que estableció Dios. Ahora, ¿qué es la oración? Mantener una comunión con Dios. Señor, mira, aquí está mi corazón. Tú sabes que estoy batallando en esto. Y el Señor, pues sí. Y entonces en esa oración, si estamos llenos de la palabra de Dios,
en la oración, en esa comunión con Dios, entonces Dios nos va a empezar a ministrar. Y acuérdense que ya predicamos, ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Leíste la palabra de Dios? No, pues ¿cuándo te va a hablar? ¿Escuchaste una predicación de sana doctrina? Pues entonces ¿cuándo te va a hablar? ¿Oraste a Él? No, nunca. Pues ¿cuándo te va a hablar entonces? ¿Leíste la palabra? Pues no, ya lo dijimos, ¿no? Ahora, iglesia, el ayuno y la oración no es jamás, olvídese, porque también esto se enseña en otros lugares. El ayuno y oración no es para lograr que Dios cumpla mis caprichos o haga mi voluntad. Señor, voy a orar, voy a ayunar. Señor, a ver, ahí está. ¿Más o así está bien? No, más. Y el Señor, sí, mijo, ya, el carro que ves. No, eso no es. El ayuno y la oración es para comprender la voluntad de Dios y derribar fortalezas, porque vamos a estar llenos, ¿sí?, y de la convicción del Padre Celestial. Acuérdense, ya predicamos también. Ahí está la barrera, no puedo, voy a darme de topes con ella, no puedo, ya me lastimé. Pues es que no lo estás haciendo en tus fuerzas, no es en tus fuerzas. Ten comunión conmigo, fortalécete en mi palabra, quizás ayuna para que fortalezcas el espíritu y no le dé rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y te gobierne la carne. Cuando uno ayuna, o sea, simplemente damos cuenta de que estamos sometiendo a la carne. Ahí están las tricos. Tranquila. Ya están tranquila. Pero quienes hemos ayunado, pasan las 8 o 10 horas y, mire, le voy a decir una cosa, ni te dan ganas de comer. Hace muchos años, yo no practico mucho el ayuno, prefiero obedecer a Dios, prefiero obedecer a Dios sin necesidad. Entonces, pero cuando una vez 36 horas, 3 días, mire, pude haber seguido cuarto y quinto día, pero dije, no, ya tengo que comer. Pero me sentía fuerte. Gracias, Señor, porque hoy me da cuenta que mi carne no me va a dominar, sino el que me debe dominar es tú, a través de tu palabra, tu guianza, tu sabiduría, y yo simplemente obedecer. Para eso es la oración, para eso es el ayuno, para recibir de Dios, para ser ministrados por Dios y ser fortalecidos en Dios, y entonces nosotros hacer la voluntad de Dios. Y cuando, por ejemplo, imagínense, solamente por citar un ejemplo, Señor, ese carro que acaba de salir, no está tu corazón, está tú solo, bueno, pero Señor, voy a poner a ayunar. Entonces en ese ayuno, Señor, voy a ayunar y voy a orar para que llegue el carro. Y en ese ayuno, ya venimos, ya terminaste tu ayuno, sí. Y el carro, me dijo el Señor, yo no lo ocupaba. Gloria a Dios, el ayuno funcionó. Porque muchas veces, acuérdense lo que dice la propia palabra de Dios, es para gastar en tus deleites. Ni lo requieres, ni lo necesitas, pero lo que necesitas es presumir, ¿verdad? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Principios de Dios. ¿Qué le vamos entonces a seguir diciendo a todo lo que Dios ha establecido? A la próxima semana, ¿qué le va a decir a Dios? No tengo tiempo. ¿Cómo vamos a accionar siempre en nuestra vida con las convicciones que Dios quiere que tengamos? ¿O seguimos siendo gobernados por nuestra humanidad, por nuestra humanidad? Ahora, iglesia, por favor, tampoco nos vayamos a confundir. No estoy diciendo que si usted falta y tiene algo programado, no quiere decir eso. Lo que yo estoy diciendo, vea la estadística. Porque la estadística, es la que va a mostrar la prueba objetiva de dónde está nuestra convicción. Yo no estoy diciendo un día, lo mismo lo aplico con los muchachitos. Mire, profe, el martes no voy a ir a la escuela y tiene asistencia perfecta. Le digo, hijo, pues no te afecta. Una asistencia no te afecta. Y en asistencia, profe, no te afecta. Ah, pero si me dice el otro, el martes no voy a la escuela, a mí, hijo, ya tienes 15 en asistencias, una más. Ahí sí te afecta. Si lo estamos en el sentido correcto con el cual yo quiero que usted lo reciba. Iglesia, una y mil cosas, las cuales denotan que quizás no somos lo que pensamos que somos y que cualquiera muchas veces a nuestro alrededor ya lo ha notado, pero nosotros aún no lo hemos notado.
Para eso es la predicación de la palabra de Dios. Es el propósito de la iglesia. Es el propósito. La iglesia no es para que seas un campeón o seamos un campeón o seamos un hombre de éxito. No, la iglesia es para que conozcamos y escudriñemos nuestro corazón a través de la predicación del mensaje del evangelio. Esa es la iglesia. Para que verdaderamente se obtenga ese fruto que quiere Dios, que se exterioricen, que sean objetivas, palpables, comprobables nuestras acciones, en donde precisamente nosotros mismos nos estamos dando cuenta que Dios es lo más importante para nosotros. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Ya le dije la semana pasada, Dios no le quiere hacer millonario. O sea, esa no es la intención de Dios. Dios quiere salvar nuestras almas del infierno. Eso es lo que quiere. El mismo Señor Jesucristo dijo: pobres siempre va a haber entre ustedes, gente con falta, siempre va a haber. Pero eso no es lo importante, eso no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es creer en Dios y que nuestra prioridad sea Él y nada más. Nada más. Iglesia, o somos Marta o somos María. O somos el rico o somos Lázaro. O somos Ananías y Zafira, o somos Aquila y Priscila. No hay de otra. Esos son los ejemplos que Dios puso. O somos los que rechazamos la invitación de Dios, o somos los que aceptamos la invitación de Dios. Y a veces no comprendíamos de qué se trataba, pero hoy usted y yo sabemos de qué se trata. Que nuestra vida en Cristo no solo sea esa fecha que ponemos cada día en un documento, porque ¿qué fecha es hoy? Hoy estamos a 6 de junio del 2021 y la fecha completa es después de Cristo. Esa es la fecha completa, 6 de junio del 2021 después de Cristo, porque hay antes de Cristo, estamos en el después de Cristo. Que no sea solamente una fecha que ponemos ahí, que verdaderamente sea esa fecha que estamos aprovechando usted y yo, que es el tiempo, la dispensación de la gracia para recibir todas las bendiciones de Dios que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Pero sobre todo la primera bendición de Dios es la fe, el creer. Y ese creer y esa fe nos debe llevar a obedecer su palabra. La mayor parte del mundo vive sin conciencia de esto. Pero usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que espiritualmente hay una gran diferencia entre el antes y después de Cristo, no solamente en el mundo, sino en nuestra vida. Tiene que haber un antes y después de Cristo, forzosamente. En el antes de Cristo teníamos muchas barreras. En el después de Cristo, esas barreras han sido quitadas, porque nuestra convicción nos ha llevado a lograr seguir caminando en Él. ¿Tenemos impedimentos, iglesia, para seguir caminando en Cristo Jesús? Salvo los que nosotros deseemos morir. Y que Dios no desea que estén ahí. Una y mil cosas. Iglesia, no más pretextos. Que nuestro Señor sea nuestra prioridad. Pero no solamente porque lo decimos, sino porque accionamos en Él. Amén. Oremos al Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos y apercibirnos una y otra vez a que escudriñemos nuestro corazón y veamos qué hay en Él. Porque eso es lo que nos va a librar, mi Dios. El que podamos o no estar degustando de tu cena, de esa cena eterna, mi Dios, de esa cena que es vivir por siempre y para siempre en tu presencia. Padre bendito, que tu palabra, que tu verdad absoluta siga siendo predicada para sanidad de las personas, para restauración de las personas, para quitar la esclavitud de la ignorancia y del pecado de las personas, pero también
para que todo creyente sigamos avanzando y no nos detengamos. Y no cometamos una vez más el error de estar dando vueltas y vueltas durante años y años en un desierto del cual tú ya nos quitaste, tú ya nos rescataste. Gracias, mi Dios, que ese ímpetu, que esa convicción, que esa fe se demuestre objetiva y claramente todos los días de nuestra vida en cómo decidimos y cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad eres tú, mi Dios. Gracias, Padre, por revelarnos, gracias, Padre, por exhortarnos, gracias, Padre, por animarnos, gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús estamos agradecidos eternamente y para siempre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Iglesia, no más pretextos. Sigamos caminando en Dios, porque si seguimos ahí, como dice la propia palabra, a su tiempo, segaremos si no desmayamos.